Alumnas y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de Aprende en Casa. Soy la profesora Irina Hernández y junto con la maestra Saraí Torres guiaremos esta sesión llena de aprendizaje. Muchas gracias, maestra Irina. Durante esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. El propósito a lograr durante esta sesión es aplicar los criterios de congruencia para identificar triángulos congruentes. Es muy importante participar en las actividades que les vamos a proponer. Para ello les recomendamos que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas, retos y reflexiones que les surjan. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o una pluma, tijeras, una goma, sacapuntas, juego de geometría con regla, compás, escuadras y transportador. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Seguramente en la vida cotidiana han notado que existen objetos que tienen figuras o formas que se llegan a parecer entre sí. Algunas de ellas son idénticas en su forma y tamaño, pero su orientación suele ser distinta. Como se menciona en el propósito de la sesión, debemos aplicar criterios de congruencia. Para ello, estableceremos en primer lugar qué es la congruencia en figuras geométricas. Definiremos a dos figuras congruentes como aquellas que poseen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Un ejemplo muy común de congruencia se da en las llaves que usamos en casa. Si en algún hogar existen más de un habitante, seguramente necesitarán 2 o más copias de las llaves para poder ingresar a la vivienda. Estas llaves deben ser idénticas en tamaño y forma, es decir, congruentes entre sí. De lo contrario, no podrían abrir el mismo cerrojo. Gracias por el ejemplo, maestra Saraí. Ahora bien, ¿podrían apoyarnos a definir las figuras geométricas que son congruentes? Las figuras congruentes son aquellas cuyos lados y ángulos correspondientes tienen la misma medida. Maestra Irina, ¿qué le parece si continuamos esta sesión con un reto matemático para desafiar los conocimientos que las alumnas y los alumnos de Aprende en Casa poseen acerca de la construcción de triángulos e identificación de figuras geométricas? Me parece bien. Maestra Saraí, previamente la maestra y yo nos organizamos para construir algunos triángulos. Las y los invitamos a que realicen las construcciones que les vamos a sugerir. Comencemos construyendo algunos triángulos. Ustedes en casa pueden seguir la actividad. Les daré algunas medidas específicas y veremos si todos obtenemos triángulos congruentes entre sí. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! En el primer triángulo por construir, los lados deben medir 10 centímetros, 12 centímetros y 8 centímetros. Maestra Saraí, en mi caso, comencé la construcción utilizando el lado de 8 centímetros para obtener la siguiente figura. Yo comencé mi construcción a partir del lado de 10 centímetros y mi ejemplo es el siguiente. ¿Cuál fue el triángulo que obtuvieron en casa para este ejemplo? Ahora comprobemos si nuestros triángulos son iguales o congruentes entre sí. Para ello, podemos poner uno encima del otro y la figura debe coincidir en su totalidad. Esta es una forma muy pragmática de realizar la comprobación. Efectivamente, maestra, hemos logrado obtener dos triángulos congruentes. ¿Por qué piensan que se dio la congruencia de los triángulos? Como siguiente ejemplo, debemos construir un triángulo que posea dos lados de 5 centímetros y que el ángulo que se encuentra entre estos lados sea de 127 grados. Ahora el resultado de los triángulos obtenidos será de manera digital. La imagen muestra los triángulos que trazamos la maestra Irina y yo. En esta ocasión, en lugar de sobreponer los triángulos, los mediremos para comprobar que sí son congruentes. Es decir, debemos de medir los lados de ambas figuras al igual que los ángulos. El triángulo que obtuve con la indicación dada mide 5 centímetros, 5 centímetros y el tercer lado mide 9 centímetros. Los ángulos miden 127 grados y como es un triángulo isósceles, los otros ángulos miden 26.5 grados cada uno. Si lo sumamos, comprobamos que da como resultado 180 grados.
Bien, maestra. Las medidas de los lados de mi triángulo son las mismas, 5 centímetros, 5 centímetros y 9 centímetros. Y sus ángulos miden 26.5 grados, 26.5 grados y 127 grados. Entonces, como los lados y los ángulos son iguales, tenemos nuevamente dos triángulos congruentes. Les pregunto, ¿fue necesario dar todas las medidas para determinar que los triángulos son congruentes? ¿Qué información hubiera sido suficiente para establecer la congruencia? Seguramente en casa las alumnas y los alumnos ya tienen la respuesta. Por último, trazaremos un triángulo cuyas medidas sean 45 grados, 53 grados y con un lado intermedio a estos ángulos que mida 7 centímetros. El resultado que obtuve a esta prueba fue el siguiente. Mi triángulo es este. A simple vista pareciera ser triángulos diferentes, pero tomemos las medidas necesarias para validar si son congruentes. Al medir los lados de mi figura son 7 centímetros, 5 centímetros y 5.6 centímetros, mientras que sus ángulos miden 82 grados, 53 grados y 45 grados. Maestra, nuevamente nuestros datos concuerdan debido a que las medidas de los lados de mi triángulo son 5 centímetros, 7 centímetros y 5.6 centímetros, al igual que los ángulos cuyas medidas son las mismas que las suyas. Nuevamente obtuvimos triángulos congruentes. Alumnas y alumnos, ¿piensan que es posible construir algún triángulo diferente a estos con los mismos datos proporcionados? Para determinar si dos triángulos son congruentes, podemos sobreponer las figuras o medidas como lo hicimos en las actividades previas, pero no siempre tenemos la posibilidad de sobreponer las figuras o medirlas como lo hicimos en esta sección. La opción más formal para establecer la congruencia de dos triángulos es a través de criterios que se basan en determinados datos proporcionados para su construcción. ¿Ya conocen estos criterios? Revisemos algunos de estos para formalizar nuestra actividad anterior. Antes de comenzar con los criterios, debemos de establecer el lenguaje matemático. Tenemos un triángulo que posee las letras A, B y C en sus vértices, por lo que la llamaremos triángulo ABC. Cada uno de los lados los nombramos utilizando las letras de los vértices que delimitan cada lado. De esta manera podemos establecer que el triángulo está compuesto por los lados AB, BC y CA. La línea arriba de la letra mayúscula nos indica que estamos hablando de un segmento. Para expresar un ángulo interno se utiliza el siguiente símbolo de abertura. Para nombrar el ángulo interno del triángulo, podemos nombrar en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario, o también en sentido horario, siendo las letras de la orilla los vértices laterales del ángulo y la letra intermedia el vértice, como se muestra en el siguiente ejemplo del ángulo ABC. Para establecer la congruencia entre los dos triángulos, utilizaremos el siguiente símbolo, que es muy similar al signo de igual, pero posee una tercera tilde de forma ondulada. Ya con esta información podemos analizar los criterios de congruencia de triángulos. Como recordarán, para trazar el primer triángulo nos basamos en la medida de los tres lados y obtuvimos triángulos congruentes, sin necesidad de conocer la medida de los ángulos. Este es nuestro primer criterio. El criterio es lado, 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 expresado también como LLL, que indica que las tres parejas de lados correspondientes poseen la misma medida. En el ejemplo tenemos las medidas de los lados 10, 12 y 8 y nombraremos cada uno de los vértices de los triángulos con la letra mayúscula. El primer triángulo es ABC, mientras que el segundo triángulo le daremos el nombre DEF. El triángulo 1 posee el segmento AB que mide 10 y tiene la misma medida que el segmento DE del triángulo 2. De esta manera establecemos que el segmento AB es congruente con el segmento DE. Asimismo, el segmento BC mide 8, al igual que el segmento FE del triángulo 2. Entonces, el segmento BC es congruente con el segmento FE. Por último, el lado CA mide 12, el cual es congruente con el lado FD del triángulo 2, cuya medida también es 12.
Ahora que establecimos que los tres lados son congruentes, conforme al criterio lado, 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 podemos decir que el triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes entre sí. El segundo criterio de congruencia de triángulos hace referencia al lado, ángulo, lado, expresado como LAL. Se refiere a que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos también lo es. Para la segunda construcción, consideramos dos lados de 5 y un ángulo entre ellos de 127 grados. Demostremos la congruencia de ambos triángulos por medio de este segundo criterio. Nombraremos los vértices del triángulo 3 con las letras G, H, I y al triángulo 4 con las letras J, K, L. El lado GH mide 5 al igual que el lado JK. De la misma medida tenemos el lado HI y el lado KL de 5. Por lo tanto, el lado GH es congruente al lado JK, al igual que el lado HI es congruente a KL. El ángulo GHI, que mide 127 grados, es congruente al ángulo LKJ del triángulo 4. Hemos establecido la congruencia entre dos lados de cada triángulo y el ángulo formado por estos lados. Por lo tanto, podemos establecer que el triángulo GHI es congruente al triángulo JKL. El tercer criterio es ángulo, lado, ángulo, que se representa como ALA, el cual enuncia que dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos correspondientes son iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. En nuestro último ejemplo, trazamos un triángulo cuyos ángulos miden 45 grados, 53 grados y con un lado entre ellos que mide 7. Nombraremos al triángulo 5 y lo identificaremos con las letras MNO y al triángulo 6 con las letras PQR. El ángulo ONM es congruente al ángulo PRQ debido a que ambos miden 45 grados. De igual manera, el ángulo MON es congruente con el ángulo RQP porque ambos miden 53 grados. Por último, los lados NO y QR miden 7 y se ubica en medio de ambos ángulos. Justificado lo anterior, establecemos que el triángulo MNO y PQR son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora que ya retomamos los criterios de congruencia de los triángulos, alumnas y alumnos, practiquemos lo aprendido a través del siguiente reto. Se trata de identificar en los ejemplos que mostraremos cuáles son los triángulos que cumplen con las características para establecer una congruencia y cuál sería el criterio que se puede aplicar a esta pareja de triángulos. Les daremos un momento para que observen con detenimiento los ejemplos en cada situación e identifiquen el criterio que les corresponde. Juan realizó el boceto de un molde en papel y, posteriormente, construyó el molde basado en el boceto. Observen con detenimiento los triángulos 1, 2 y 3. ¿Pueden identificar cuál de los siguientes triángulos corresponden al boceto y al molde? ¿Qué criterio de congruencia les permite comprobar su respuesta? ¿Lograron encontrar los triángulos congruentes? Verifiquemos su respuesta. Analicemos la información que nos proporcionan las imágenes. En todos los triángulos nos da la medida de dos de sus lados y un ángulo, por lo que el criterio a utilizar es el lado, ángulo, lado o LAL. De igual manera, podemos observar que los tres triángulos tienen las mismas medidas. Entonces les pregunto, ¿los tres son congruentes? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál de ellos no es congruente con los otros dos? Si observan detenidamente el triángulo 3, notarán que tiene todos los datos iguales a los anteriores, pero el ángulo que es igual no está comprendido entre los dos lados que son congruentes con los otros dos triángulos, situación que sí sucede en los triángulos 1 y 2. Por lo tanto, los triángulos congruentes serían el número 1 y el número 2, que cumplen con el criterio lado, ángulo, lado.
Ahora solo falta establecer la correspondencia con cada dato. El lado AB es congruente con el lado DE y el lado BC es congruente con el lado EF. El ángulo ABC es congruente al ángulo DEF. Por lo tanto, los triángulos ABC y DEF son congruentes entre sí. Al referirnos a que ambos son congruentes, uno de ellos fue el molde y el otro el boceto. Veamos un segundo ejemplo. En una fábrica se utilizan varias máquinas que cortan triángulos congruentes que se utilizan para los señalamientos en la vía pública, pero una de las máquinas tuvo una falla y produjo triángulos diferentes a los esperados. Veamos las siguientes imágenes. De acuerdo con la información que proporciona cada triángulo, ¿cuál de los triángulos es el defectuoso? ¿Qué criterio les ayudará a establecer que los otros triángulos son congruentes? ¿Lograron identificar los triángulos que son congruentes? Comparen sus respuestas con la solución que les compartiremos. En este ejemplo, los triángulos solo poseen las medidas de los lados. Por lo tanto, el criterio que nos permite establecer la congruencia de los triángulos es lado, lado, lado o LLL. Podemos observar que los tres lados del triángulo 1 y el triángulo 3 tienen las mismas medidas, lo que significa que tenemos dos triángulos equiláteros congruentes. Sin embargo, la información del triángulo 2 solo permite conocer dos de sus lados, lo cual deja incompleta la información y no se podría establecer una congruencia. Ahora establezcamos una congruencia entre el triángulo 1 y el triángulo 3 utilizando la información de cada uno. Establecemos correspondencias entre el lado AB, que es congruente con el lado GH, el lado BC es congruente con el lado HI y el lado AC es congruente con el lado GI. De esta manera podemos establecer que el triángulo ABC es congruente con el triángulo GHI. Verificado lo anterior, podemos decir que el triángulo 1 y el triángulo 3 fueron elaborados correctamente. Ahora continuemos con otro reto. Lorena cortó una hoja de dos triángulos exactamente iguales. Se los entregó a su hermana, pero ella los resolvió con otros triángulos que previamente cortó. Y ahora no logra identificar cuáles son los triángulos que le entregó Lorena. Veamos la información con la que cuentan. De los siguientes ejemplos, ¿cuáles serían los triángulos que entregó Lorena a su hermana? ¿Qué criterio de congruencia justifica esa respuesta? ¿Ya tienen las respuestas? Veamos la solución para que las comparen con sus respuestas. Probablemente, en este ejemplo, fue más complicado encontrar la congruencia entre los triángulos, debido a que aparentemente ningún triángulo proporciona la misma información. Comencemos analizando cada uno de ellos. El primer triángulo nos proporciona la medida de un lado y un ángulo, lo cual no es suficiente para establecer un criterio de congruencia. El segundo triángulo proporciona la información de un ángulo y dos lados, pero está marcado un ángulo recto del cual, por definición, mide 90 grados, por lo que el triángulo 2 realmente nos está proporcionando 4 datos. El triángulo 3 nos da la medida de un lado y un ángulo, pero al igual que la figura anterior, muestra un ángulo recto. Por lo tanto, el triángulo 3 tenemos el conocimiento de 3 datos, que son la medida de un lado y dos ángulos. Con este análisis más detallado de los triángulos, ¿pueden identificar los triángulos congruentes y bajo qué criterio? Exacto, los triángulos congruentes son el triángulo 2 y el triángulo 3, porque el criterio es ángulo, lado, ángulo o ALA. Comencemos estableciendo la congruencia entre el ángulo OMN y el ángulo XYZ. Al ser rectos, la medida de los lados MN y XY es la misma, por lo tanto, ambos son congruentes. El ángulo MNO es congruente con el ángulo ZXY, debido a que ambos miden 57 grados. Cumpliendo cada uno de estos criterios, podemos concluir que el triángulo OMN es congruente con el triángulo ZYX.
Con las actividades anteriores, logramos identificar la información mínima necesaria que deben tener los triángulos para establecer una congruencia entre ellos. ¿Qué les parece si ahora que conocemos los criterios de congruencia e identificamos cada uno de ellos, los utilizamos para resolver otros problemas que se presentan en la vida diaria a través del siguiente reto? Como ejemplo, un topógrafo que necesita medir distancias que bajo ciertas circunstancias son inalcanzables. Se necesita medir el ancho de un arroyo. Para ello, un topógrafo colocó postes en los puntos A, B, C, D y E. En la imagen se muestran algunas de las medidas que tomó y obtuvo las medidas que se muestran. Respondan aplicando los criterios de congruencia de triángulos. ¿Cuánto mide el ancho del arroyo y qué criterio de congruencia permite establecer la medida? Este problema es muy interesante, maestra. Para resolverlo, observemos la imagen y anotemos los datos ya conocidos. Lo que se puede observar a simple vista es que el topógrafo, al colocar los postes, formó dos triángulos. El primero lo podemos nombrar geométricamente a partir de sus tres vértices. Por ello decimos que tenemos un triángulo ABC y un segundo triángulo CDE. Organicemos la información que la imagen nos proporciona. Del triángulo ABC, el segmento AB mide 5 metros y del segmento BC mide 9 metros. Los ángulos que los conforman, de los cuales conocemos la medida, son el ángulo BAC, que mide 61 grados, y el ángulo CBA es un ángulo recto, por lo que mide 90 grados. En el segundo triángulo tenemos el segmento ED, que mide 5 metros, el ángulo DEC de 61 grados y el ángulo CDE, que también es un ángulo recto, y ambos triángulos tienen el vértice C en común. Muy bien, maestra. Ya tenemos todos los datos ordenados e identificados. En casa, ¿ya encontraron la relación entre ambos triángulos? Observemos nuevamente los datos de las tablas y veamos qué datos tenemos en común. Podemos usar el segmento AB del triángulo ABC y el segmento ED del triángulo CDE, ya que son lados correspondientes y miden lo mismo. Lo mismo ocurre con el ángulo BAC y el ángulo DEC, que miden 61 grados. Además, el ángulo CBA y el ángulo CDE son ángulos rectos, es decir, miden 90 grados. Con esta información, ¿saben qué criterio debemos utilizar? Muy bien, es momento de demostrar la congruencia utilizando el criterio ALA. El ángulo BAC es congruente con el ángulo DEC. El lado AB es congruente con el lado ED. El ángulo CBA es congruente con el ángulo CDE. De esta manera, hemos demostrado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Ahora que ya sabemos que los dos triángulos formados por el topógrafo son congruentes, ¿cómo usamos esta información para encontrar el ancho del río? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya tienen la respuesta? El ancho del arroyo mide lo mismo que el segmento BC, ya que es el lado homólogo al segmento CD. Quiere decir que el ancho del arroyo mide 9 metros. Hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que estos aprendizajes sean productivos para todas y todos ustedes. No olviden compartir sus dudas con su maestra o maestro de asignatura a la distancia. De igual manera, pueden practicar lo aprendido en la sesión a través de su libro de texto o buscar otras actividades que se relacionen con el aprendizaje. Pongan a prueba sus conocimientos, desafíense y siempre busquen más. Nosotras esperamos verlos en una sesión más de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.